Buenas noches, es un privilegio estar aquí nuevamente entre ustedes. Ya se me antojaba visitarles nuevamente. Es un gozo siempre venir a esta congregación, donde tenemos tanto en común, ¿no? Y donde muy probablemente pudiéramos decirlo de esta manera: Dios nos ha llamado a ser guardianes de la Escritura, ¿no? Pero no guardianes simplemente para afuera, sino fundamentalmente para nuestras propias vidas, ¿no? Aplicando sus principios, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos a nuestras vidas, ¿no? Y recordando siempre lo que 1 Corintios 8:1 dice, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿verdad? Y que debemos siempre seguir la verdad, ¿sí?, de la palabra. Juan 17:17, su palabra es verdad, pero seguirla ¿en qué? En amor, ¿verdad? En amor, reconociendo que todo don, toda buena dádiva, toda operación del Espíritu de Dios en nuestras vidas, todo ministerio al que hemos sido llamados, toda área de trabajo, nos ha sido dada por el Señor para que busquemos fundamentalmente la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Y sigamos esa verdad en amor. Siempre echar a andar nuestros dones, nuestros talentos y nuestros ministerios, teniendo siempre en mente que Dios nos los ha dado para edificar al cuerpo de Cristo. Y le doy muchas gracias a Dios porque, pues, aunque me siento nervioso cuando vengo aquí, porque sé que teológicamente aquí el más pelón se hace trenzas, ¿no? También me gozo, ¿eh? Porque compartimos la misma alegría de la Escritura, la misma gratitud de que Cristo nos ha revelado su palabra, ¿no? Nos ha revelado su gracia, y nos ha abierto una entrada franca para entrar al lugar santísimo, para recibir misericordia, siempre para el oportuno socorro, ¿no? Y es una enorme bendición. Dijera el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:17 en adelante, cuando él habla de su experiencia, habiendo escuchado la voz de Dios en aquel monte de la transfiguración, donde por cierto se aparecen Moisés y Elías. Y dice el apóstol Pedro: y nosotros oímos esta voz cuando estábamos con él en el monte santo, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haréis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue dada o traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y nos une este sentir, la palabra profética más segura, el origen de nuestra fe, nuestra única regla de fe y conducta, la máxima autoridad sobre nuestras vidas. Es un gozo, puedes estar aquí. ¿Qué le parece? Hoy es una semana especial para ustedes, y yo lo único que quiero hacer es darles un pequeño reporte de una iglesia muy hermana de ustedes, que se llama Familia Semilla de Mostaza, de donde Dios me ha llamado, por el buen sentido del humor que Dios tiene, a pastorear, ¿no? Y esta iglesia, si algunos no lo saben, pues está en McAllen, Texas. Empezó en McAllen, Texas, en 1999, en la casa de su servidor, sin ninguna pretensión de ser una congregación, siguiendo el mismo modelo que Dios nos mostró en esta iglesia en 1997, no sé si usted lo sepa. Empezó en un estudio bíblico sin mayor pretensión que discipular a través de la Escritura a un puñado de gente a la que habíamos sido llamados, ¿no?, en la casa de María del Sol. Y con el mismo modelo, unos años después, en el 99, empezó un estudio bíblico en mi casa, que es su casa, en McAllen, Texas. Y hoy, pues, ha sucedido lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32, lo mismo que ha sucedido aquí, que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. Y sembró porque si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, ¿verdad? Eso está en Juan 12:24. Así que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y crece hasta hacerse árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Así es el reino de los cielos.
Es un pequeño grano de mostaza. Cuando es genuino, es una gema muy dinámica, es un grano, es una semilla muy dinámica que lleva mucho fruto. Recuerdo Juan 15:16, que es una palabra para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y para que vuestro fruto, a diferencia de las cosas de este mundo, esa frase es mía, entre paréntesis, permanezca, ¿no? Todas las cosas de este mundo pasan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios y su fruto permanece para siempre, ¿no? Y para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor nos ha llamado por el puro afecto de su voluntad, en su presencia, en su soberanía, para que seamos esas pequeñas granos de mostaza que dan mucho fruto para su gloria, ¿no? Y es sorprendente ver cómo, si nos mantenemos en la verdad nos proveerá. Cuando dice que la verdad, Juan 8:31, nos hará libres, quiere decir que la verdad proveerá, Filipenses 4:19, todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. No solamente nos hará libres, sino nos permitirá cumplir por el propósito para el cual fuimos llamados. Y es un pequeño grano de mostaza, brother. Y cuando perseveramos en ese pequeño grano de mostaza y somos fieles a la Escritura, y si lo somos es por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, no pare que ninguno se jacte de ser fiel. Si alguno es fiel es porque Dios le ha guardado, ¿no? Y porque Dios ha querido sostener tu fidelidad para darse Él la gloria, ¿no? Así que cuando somos fieles a la Escritura y caminamos en sus caminos, 1 Corintios 2:9, ¿no? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, ¿no? Y sabemos lo que dice Juan 14:23, ¿no? Que el que tiene sus mandamientos y los guarda, este es el que le ama, ¿no? Y el que le ama será amado por su Padre, y él amará y se manifestará a él. Así que cuando camine, yo lo único que he sido testigo es de sus obras. Me encanta el final del Salmo 73, cuando Asaf, el profeta, o el salmista, decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Y cuando llegas a los 56 años, que acabo de cumplirlo, te das cuenta que es cierto, hijo. Este mundo pasa y sus deseos, y todo lo que hay en este mundo es vanidad, hijo, ¿no? Nada deseo aquí en la tierra. Pero sin embargo, como estoy en una naturaleza humana y caída y afectada y distorsionada por la presencia del pecado en mí, mi corazón y mi carne desfallecen. Mas mi roca y mi porción es Cristo para siempre, ¿no? Y luego dice el último versículo: he puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras, ¿no? Y esa es la realidad de nuestras vidas. Hemos sido llamados para contarle al mundo sus obras, ¿no? Déjenme leer un pasaje y luego oramos y traigo un reporte y algunos videos que me inspiraron y otros que han sido resultado de la inspiración, y platicarles cómo en un don sobrenatural Dios nos ha llevado de la mano sobrenaturalmente a contar sus obras. Eso es todo. Solo somos casi escribas que contamos sus obras, heraldos del Señor que contamos la obra del Espíritu Santo. Algunos pensaron en llamar al libro de los hechos del Espíritu Santo. Y es que eso somos. Hoy somos un cuerpo que es llevado por el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Son sus obras. Dice, trae su Biblia, Romanos capítulo 15. Ok. Romanos capítulo 15, versículo 7, y déjenme leer un poquito. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Wow, fuiste recibido para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas por los padres, y para que los gentiles, subraye la palabra gentiles, glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito:
Por tanto, yo te confesaré entre los ¿qué? Gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos ¿qué? Bueno, ya llevamos 3 veces que se repite esa palabra, algo debe de tener de importancia. Con su pueblo. Y otra vez alabad al Señor todos los ¿quiénes? Los náhuatls, ¿no? Los purépechas, todos los gentiles. Y magnificadle todos los pueblos. Esta debe ser la expectativa de los hijos de Dios, que todos los gentiles alaben, glorifiquen y magnifiquen el nombre del Señor. Recuerda Romanos 11:36, porque todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hemos sido llamados, Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los ¿qué? Gentiles. Los ¿qué? Gentiles esperarán en Él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos semillosos de aquí de San Antonio, de que pues no me necesitan a mí para nada. De vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo este conocimiento. Hoy simplemente lo vamos a recordar. Y como dijera Filipenses 3:1, para todos será seguro, pero sé que ustedes lo tienen. De tal manera que ustedes solitos podéis amonestaros los unos a los otros en este sentir. Mas os he escrito esto, hablando Pablo a los romanos, en parte con atrevimiento. De la misma manera vengo con atrevimiento a recordar, que recordemos todos esta comisión que Dios nos ha dado a los gentiles. Como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo, ¿a quién? Ministrando el Evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Este cuate era una peste, ¿no? Una peste celestial, todo lo había contaminado celestialmente, por decirlo de alguna manera, todo lo había llenado, todo había, el reino de los cielos es semejante a estas medidas, ¿no?, de levadura que una mujer puso en la harina hasta que todo fue lleno. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Esta profecía está en Isaías 52. Okay. Así que Pablo tenía una consigna dada por Dios, una consigna de la cual habló Mateo 28, todos la conocemos, ¿no? Versículos 18 en adelante, toda potestad me es dada. Y cuando Jesús habla de potestad no está hablando de poder, porque Él era Dios, está hablando de un poder judicial en su muerte, que ahora nos permite a nosotros poder abrir y cerrar el reino a través de la predicación del Evangelio, ¿no? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ya que toda esa potestad yo la tengo y te la confiero en el Espíritu, id y haced discípulos, ¿no?, a todas las naciones, a todas partes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. No decidir a ser creyentes, sino el compromiso es completo. No solamente evangelizar, sino discipular, enseñarles que guarden todas las cosas que nos ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? A todas las naciones, enseñarles todas las cosas. El Señor estará todos los días. Y alguien decía por ahí que, ay, pastor, es que hay veces tengo circunstancias en mi vida donde no siento, donde no veo a Dios obrando en mi vida, donde no lo percibo. Y uno lo primero que habría que preguntar es si estamos cumpliendo con la gran comisión, porque el Señor se ha comprometido a estar todos los días, siempre y cuando tú vayas a todos lados y enseñes todas las cosas que Él nos ha mandado, ¿no? O sea, el Señor nos prometió estar con nosotros siempre y cuando tú hagas lo que Él te dice. Y el compromiso que tenemos es llevar su nombre a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y enseñándole todas las cosas que nos ha guardado. Recuerdo, por ejemplo, Juan 12, 24 al 26, si quieres, de donde dice: si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo,
pero si muere lleva mucho fruto. Y esto me hace pensar pues que la predicación del Evangelio siempre conllevará una muerte, ¿no? Y esto me lleva a 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando que uno murió y luego murimos en él, y por todos murió para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vuelvo al 12:24, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El 25 es que el que ama su vida en este mundo la va a perder, pero el que haga la voluntad de Dios, el que pierda su vida por causa de hacer su voluntad para vida eterna, la va a guardar. Y luego el 27, que me gusta mucho, que dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, o sea, si alguno pretende servirme, esta es la forma: caer como un grano de mostaza, como un grano de trigo que muere y da fruto, ¿no? Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Y volvemos a darnos cuenta que la presencia del Señor está con los que le sirven, con los que cumplen con la gran comisión. Si en algún momento te has preguntado en tu vida: ¿por qué no lo siento? ¿Por qué no lo percibo? ¿Por qué no tengo ese gozo de la presencia, ¿no? Salmo 16, en su presencia de plenitud de gozo, delicias está para siempre. ¿Por qué yo no experimento eso, bro? Pues pudiera ser una razón, ¿no? Que no estás llevando a cabo la gran comisión o no eres parte de la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Porque unos van, otros oran, otros aportan, pero todos somos parte, ¿no? A cada uno se nos ha dado un don diferente, y la oreja no puede decirle al cuerpo: porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Pero todos participando en esta obra de evangelismo a la que hemos sido llamados en la gran comisión, ¿no? Y me llama la atención la palabra gentiles, bro. Me llama la atención la palabra gentiles. No sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, ahí les voy. Me llama mucho la atención. Estaba estudiando 1 Corintios y me dice que antes que ignorábamos nuestra identidad, ¿no? Cuando éramos gentiles, y la Biblia dice que sí, si éramos, está hablando en qué tiempo. Entonces, ¿qué? Ya no somos. Oh, qué implicación tan gruesa. Cuando éramos gentiles se nos llevaba a los ídolos mudos, y el problema de los ídolos mudos es que tienen ojos pero no ven, y oídos pero no oyen, etcétera. Y semejantes a ellos son los que los adoran y todo aquel que confía en ellos. Estábamos atrofiados, pero hoy se nos ha revelado nuestra identidad en Cristo. Por ejemplo, el capítulo 14 de Corintios, cuando habla del hablar en lenguas, ¿no? Y dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, aunque por el Espíritu habla misterios. Y entonces yo me pongo a pensar: ¿estaría pensando Pablo en misterios así como algo? No, bro. Eso me llevó a Colosenses y me llevó a Efesios 3, del 1 al 7, y me encantaría, si puedo, leérselo. Escuche qué misterio. Estamos hablando de los gentiles, no se me ha ido la onda, no estoy loco. A ver si me puedo encontrar. Pepito, ¿me ayudas tantito? Pepe Rodríguez, se me perdió todo este rollo. Usted vaya a Efesios, ahorita lo alcanzo. Efesios, ya no sé cómo se hace este rollo. Se me perdió la Biblia. Es que, ¿qué cree? Fueron por mí hoy a la mañana en una camioneta para llevarme al aeropuerto, que tiene asientos negros. Entonces puse mi maleta gris atrás y mi portafolio negro con mi pijama, iba a decir, con mi chamarra negra en el asiento. Entonces me llevaron a una oficina y de ahí cambió el que me llevaba a otra camioneta idéntica de su socio, idéntica. Compraron 2 camionetas blancas igualitas. Y entonces pasé mi maleta, pero no vi mi portafolio. Y como me subí a la misma camioneta, creí que estaba ahí. Y cuando llego al aeropuerto, pues no había portafolio ni chamarra. Tenía que abordar el avión. Adiós mi Biblia y adiós todas mis cosas, ¿verdad? Pero lo digo para su gloria, ¿no? Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Gracias a Dios por su palabra que está en nuestro corazón. Ok, dijimos Efesios capítulo 3. Fíjate qué cosa tan interesante, bro. ¿De dónde parten las misiones, no? Gentiles. ¿Quiénes son estos vatos, no? ¿Quiénes son los gentiles, no? ¿Quiénes son los gentiles? Pues hay muchas cosas interesantes. Qué interesante que en un contexto de hablar en lenguas,
que es por cierto una señal no a los creyentes sino a los incrédulos, tenga eso presente. Pablo habla de que por el Espíritu habla misterios, y en el versículo 22 del capítulo 14 de 1 de Corintios aplica Isaías 28, 11 y 12, donde en su contexto habla de Efraín, que son las 10 tribus de Israel que fueron llevadas y esparcidas por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jeroboam, ¿no?, cuando vence a Roboam y se lleva cautivas o divide el reino, cambian los calendarios, descuida la Torá y no quiso oír la voz de Dios, y entonces en el año 722 es llevado cautivo por los asirios, y entonces dice: la lengua de los tartamudos te hará caer, y el mandamiento del Señor será mandamiento sobre mandamiento, renglón sobre renglón, línea sobre línea, hasta que vayas, que hagas espadas y quedes totalmente apresado, ¿no? Y esa fue lo que le sucede a Efraín. Ustedes saben que Efraín, igual que Manasés, son hijos de José, ¿no? Entonces estos hijos de José, pues luego la Biblia le llama a Efraín, o a Jeroboam, le llama Jeroboam efrateo, de la tribu de Efraín, por lo que entendemos pues que cuando Dios habla en Isaías 28 está hablando de las 10 tribus del norte de Israel que fueron llevadas cautivas y esparcidas por las naciones y nunca más regresaron a su tierra, ¿no? Luego en el año 580 y tantos viene Babilonia, y entonces se lleva al remanente que queda en Judea, que son los Benjamín, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y entonces ellos regresan en los tiempos de Nehemías, reedifican el templo. Cuando viene Jesús son los judíos que encuentran, pero en el año 70 son esparcidos a las naciones. Pero lo que es interesante es que en el día de Pentecostés nuevamente se oye que el Señor empieza a traer de todos los confines de la tierra los llamados de su nombre, ¿no? Es interesante que cuando Israel descuidó la Torah, descuidó la instrucción de Dios, como juicio les habló en lenguas de tartamudos y los esparció por toda la tierra, ¿no? Pero en el día que se celebra en Pentecostés, ¿usted sabe? 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura, las 4 fiestas de la primavera. ¿Qué se celebra en día de Pentecostés? Pues la entrega en el Sinaí de la Torah. Y en ese día es donde viene el Espíritu de Dios y todos oyen las maravillas del Evangelio, ¿no? La interpretación de la Torah en el Evangelio en su propia lengua, los prosélitos judíos que habían venido de toda la tierra. Y luego es interesante que Felipe, no el apóstol, sino Felipe, el diácono, encuentra un avivamiento en Samaria, manda llamar a Pedro. Pedro ora por la gente, y la señal de los incrédulos judíos es que los oyen hablar en lenguas. Y yo no creo que lo que estaban haciendo era Ricky lava la guagua o arranca la calabacita, ¿no? No creo que esas eran las lenguas. Yo creo, y esto es algo que yo creo, ¿cuál podría haber sido una señal para los judíos incrédulos? El misterio. Ahorita les voy a hablar del misterio. ¿Cuál podía ser? Pues de repente me imagino los samaritanos gentilizados en otras lenguas, paganos, ¿no? De repente empezaban a cantar los salmos y a proclamar las profecías de Isaías en hebreo, brother. ¿Cuál podía haber? Dime qué otra señal hubiera podido ser de una lengua suficientemente poderosa para convencer a los apóstoles de que los gentiles empezaban a volver al pacto, hijo. Eso fue lo que sucede con Cornelio en Hechos capítulo 10, lo mismo. Esa señal de lengua fue para los incrédulos judíos, de que aún en los gentiles se derramaba el Espíritu de Dios. Imagínate un romano, Cornelio, pagano y todos esos, y todos los, de repente, ¿cuál? ¿Ricky lava la guagua? Es absurdo, ¿no? O sea, y entonces Pedro dijo, no, pues el Espíritu cayó porque dicen, arranca la calabacita. Creo en mi corazón que lo que empezaron fue a oír salmos y declaraciones de las profecías en hebreo en su propia lengua. Esa fue la lengua. Creo en mi corazón. Eso es lo que dijo creo en mi corazón. La Biblia no lo dice así, pero eso es muy deductivo. Pero no encuentro otra señal para incrédulos judíos que los convenciera de que los gentiles volvían al pacto, hijo. Ahora sí, a ver si ya jaló la Biblia. Sí, Efesios 3. Versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, ¿los quiénes? Qué interesante. ¿Quiénes eran los gentiles? Pues todos los que se mezclaron, todo el mundo. Y espérame, y yo no estoy hablando de un linaje por la sangre. A mí me queda claro Juan 1:13, no es por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, ¿no? Y me queda claro Gálatas, donde dice que todo aquel que es de la fe de Cristo, Gálatas 3, este es hijo de Abraham, ¿no? Yo no estoy hablando de un linaje consanguíneo, estoy hablando de nuestro origen espiritual, del origen de nuestra
fe. Cuando yo crecí en las primarias de mi país, y amo mi país, México, porque aquí Dios me sembró para dar testimonio de su gracia y de su amor. Y muchos tiempos en mi ignorancia fui llevado a los ídolos mudos. Y viví bajo la vana manera de vivir que aprendí de mis padres, ¿no? Creyendo que mis próceres eran Cuauhtémoc y Moctezuma, y que venía y que mi origen era el sacrificio de niños, y que se comieran los aztecas los corazones de los niños y les arrancara la cabeza y los tiraran por las pirámides. Yo creí que ya me lo empezaba yo. Lee lo que dice aquí, bro. ¿Listo? Pero por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Quiénes son vosotros, los gentiles? Que por la revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo había escrito brevemente leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y a sus profetas por el Espíritu. 2 puntos. Que los gentiles no vienen que los próceres y los modelos de vida de los gentiles, de todo el mundo, no son otros que Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, Moisés. Que los gentiles, bro, son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio de la Torá o por medio del linaje de Abraham, no. Por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, ¿no? O sea, yo quiero que te enteres de algo, bro. Tienes un origen. Tu fe tiene un origen. Hay próceres y hay hombres de Dios que temieron a Dios, que son nuestro modelo a seguir. No gente que comía corazones y que se inclinaba delante de serpientes, bro. Nosotros, el origen de nuestra fe y el que nos ha llamado en Cristo, que es el mismo Padre de aquellos hombres que cumplieron los estatutos y creyeron en los mandamientos y temieron al Dios de Israel, bro. ¿Cuál es el misterio, bro? Que cuando un gentil recibe el Evangelio, ya no es gentil, es parte del pueblo de Dios, hijo. Este es el misterio que el cual nosotros hemos sido llamados. ¿Qué es profecía, bro? La diferencia entre predicación y profecía, según 1 de Pedro 1:10, es que la predicación es la exposición de la palabra y la profecía es la aplicación de la palabra a los tiempos, ¿no? Este es el tiempo de llamar a los cautivos de Israel en todo el mundo. Y yo no estoy hablando de cautivos según la carne, sino por la fe, ¿no? A los que vivimos engañados pensando en que no teníamos origen, no teníamos identidad, se nos llevó la identidad de los ídolos mudos y vivimos atrofiados por tantos años pensando que esos eran nuestros antecesores. No tenemos otros antecesores, los que hemos sido llamados en Cristo, que no sean los hombres de la fe, Daniel, David, Abraham, Job, Jonás, Job, etc. Ese es nuestro origen, bro. Y lo que hoy nosotros tenemos que hacer, la gran comisión, es ir a llamar a los gentiles. Y el que tiene oídos para oír, oirá, y sus ovejas oirán su voz, y la voz de los extraños no seguirán, ¿no? Él es el buen pastor, y el buen pastor dio su vida por sus ovejas, y sus ovejas vendrán. Y me encanta Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le restauraré en el día postrero. Pero fíjate lo que dice el 6:37, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Llama, y al que a mí viene no le echo fuera. Llama a mis hijos, ¿no? Isaías 43:6, todos los llamados de mi nombre, diré al norte de acá y al sur no te detengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Sacad al pueblo que tiene ojos pero no ve, que tiene oídos pero no oye. ¿Por qué ve, no ve y no oye? Porque está adorando a ídolos muertos, a ídolos mudos. Qué interesante que pone los mismos puntos Isaías 43 del Salmo 115, ¿no? Saca al pueblo, ve y llama a los míos. Ahora empiezo a entender, ahora la ecuación empieza a tomar sentido, ¿no? Porque Jesús oraba en Juan 17 diciendo, no te pido por el mundo, sino por los que el mundo me diste, tuyos eran y me los diste.
¿Y cómo voy a saber esto, papá? Pues porque ellos han creído que yo he venido de ti, Señor. Esa es la evidencia de que eran tuyos y me los diste. ¿No? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Así que nuestra labor, brothers, es llamar a los hijos del Señor de todos los confines de la tierra, llevar este precioso evangelio de reconciliación en Cristo. Pero tan allá, no voy a decir más allá, tan allá como la reconciliación, el recuperar nuestra identidad, nuestro origen, nuestro propósito, bro. ¿No? ¿Cuál ha sido el problema de los hijos de Dios? La pérdida de la identidad por la falta del conocimiento, ¿no? Pero el Señor nos quiere dar a conocer. Por eso es importante que en la Gran Comisión demos a conocer todas las cosas que nos ha mandado. Bueno, ya me tomé media hora, ya les compartí algo de una reflexión sencilla. Déjeme darle, ahora, respetando la palabra de Dios, como aquella grano de trigo que cae a la tierra y muere, y como aquella grano de mostaza, ¿no? Que es la más pequeña y un hombre se la sembró en su campo, pero se convierte en la más grande de las hortalizas. Yo he visto suceder, así como decía del profeta Asaf, ¿no? Simplemente Dios me ha llamado para contar sus obras, y sus obras es que la palabra de Dios tiene poder. Lo que yo tengo que llevar a dar a conocer a las naciones es el evangelio de la gracia, el evangelio eterno del que habla Apocalipsis, ¿no? Porque está padre que podamos acompañar el evangelio con misericordia, pero no la misericordia de evangelio, ¿entiendes? ¿No? Una de las bases de las misiones verdaderas, genuinas, con motivos santos y obras justas, es la doctrina sana, bro, ¿no? ¿A qué me refiero? Que hoy se hace mucha obra de evangelismo, pero es mucha atención de las cosas temporales y no de las eternas. El ministerio que Dios le ha dado a la iglesia no es el ministerio de obras públicas, es el ministerio de la reconciliación. Y cuando ejercemos el ministerio de la reconciliación y lo acompañamos de misericordia, está bien. Pero cuando es todo misericordia y un versículo de reconciliación, o le damos una segunda parte a la escritura, las cosas empiezan a distorsionarse. Bueno, déjeme enseñarle lo que en nuestra iglesia, al igual que en la vuestra, la palabra de Dios ha hecho. Un videito rápido que les quiero mostrar. Ahí les va, un segundito. Muchas gracias. Bueno, este videito nos habla de... Yo creo que la iglesia, que es un organismo, hay veces funciona en etapas, ¿no? Hay una etapa de nacimiento, hay una etapa de establecimiento, hay una etapa de crecimiento, y hay una etapa de multiplicación, ¿no? Y creo que en nuestras iglesias, hermanas, Dios empieza a hablarnos. Yo observo a través de la inquietud de las misiones que llega a ustedes,
De la misma manera Dios empieza a hablarnos hace un par de años, no mucho, no, yo creo que un poquito más, hace como unos 6 años, el Señor empezó a hablarnos, no hablarnos de sentarnos y hacer una estructura y una comisión de misiones o un departamento de misiones, sino a través de ir escudriñando la Escritura verso a verso, viendo pasajes como este de llamar a los gentiles, el Señor, y preguntándole, Señor, ¿cómo debe hacerse eso? Y permaneciendo en la palabra que nos provee de todas las cosas, simplemente empezamos a notar cómo el Señor sobrenaturalmente empezaba a usarnos. Y otra cosa que fue algo increíble, o que ha sido algo increíble en estos años, es que Dios les ha dado dones, talentos, operaciones a los miembros de la iglesia, ¿no? No todo tiene que provenir de una oficina pastoral, ¿no? Vuestros jóvenes soñarán sueños, tendrán visiones, y no está hablando de cosas así, ¿no? Sino soñar y visualizar el reino del Señor llegando a muchos otros confines de la tierra, ¿no? Y viendo esto, simplemente como dijo el Señor, no lo impidáis, ¿no? Hemos observado esto y hemos sido testigos de que ha llegado el tiempo como iglesia de poner un poco más de atención, como decía el video, menos implosiva y más explosiva, ¿no? Y llevar el evangelio y cumplir con la gran comisión que Dios nos ha dado. Déjenme ver si... Y en ese proceso, como Dios nos habló, recibimos el video que les quiero enseñar. El video que les viene a continuación es algo que recibimos, conocimos allá en McAllen en una asociación misionera, ¿no? Y hemos empezado a tener compañerismo con ellos en varias áreas, no solamente en enviar misioneros eventuales a algunos lugares, sino también participar en las traducciones de la Biblia, que es otra forma de hacer misiones. Yo no sé si usted sepa que hay más o menos 4.500 idiomas conocidos en la tierra, y la Biblia solamente está traducida a 2.500, y hay personas que están dando su vida en el entendimiento de que cómo podremos ir a enseñar si ni siquiera hay una Biblia en el idioma de quienes van a recibir el evangelio, ¿no? Y entonces en ese estábamos cuando llegó este video que les quiero enseñar. ¿Listos? Darana nyundi yubuda ibna gigit memero dara memero kom poko yoknamna nyundi gereja omulatlam siyang wenena memero buku wenena ot kemelama do wene ani si ani yaklem la ba nun babe elulama pok memero kom ni omulatlam siyang wenena owi nun babe ket sepo seni lima po sumni ni wenena nyundi yubunisin mati yut sampai wahyu gigit tangkal wenena wera yoksimna igin kum jangan.
yang hala anak ada kip kendi. Kip lapna amen. Ingin upni yung na imiyong kiblam nuna po ka na yung kumbok neri masyarakat imiyong mapon ni sinap di sini imiyong sa ingin ulam upti na ingin ulam niyo neri igin na kikip lawa biyo pertanyaan lama para singina dan ingin lam nung nene kana kikip besarok besingding kayo ane me yung dun abut na ane taksiba ningi yung upsir ni dual kita pa dawati ambusin ba nindi buta ap tol te me yung di yular op nindi sinan nindi buta ap nun na nyang tanga di topap se an tim member yang ni be me yung be shulum ni mi babe nabo sigane sonimi ane sonimi na imyong di yubu gimyal libura ap memero ba ange lundi seri do beti wenena lundi mabo mok mabak depsika timun malgol lundo sumakal bo wenena lundi ibrahim nene ke salva eto tinundi mabak depsika siktina sikteli sik mabak anege ombatta balam sik ba sigat nunap nason imasa wingop sembia sikta pengingos pet nakdelim na sumnen emi yung nana yung apa kiplam na ano sih di mandiya yung nene ke lakdep na ya di mandiya nene ke na wene ya ko dep la di mandiya nene na del la ko buka sampai pokoprak na orum dulu Wow. Gracias, mi hermano. Wow. Sin palabras, ¿no? Y nosotros la Biblia guardada en el librero. En uno de los países más musulmanes, dentro de la selva, bro. Ahí en las tribus más sencillas, cogió lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo necio y lo que creen que no es, los que dicen ser. ¿Entiendes lo que quiero decir? Espero que lo entiendas. El Señor hace de lo que no es lo que es, ¿no? Llamas las cosas que no son como si qué, como si fuesen, ¿no? Es increíble y la alegría, bro, la alegría. Y este pastor diciendo, Señor, gracias, me permitiste, ¿no?, ver la luz de tu salvación hoy, porque Juan 1:14, ¿no? Y aquel verbo, aquel logos, aquella palabra se hizo carne, ¿no? El que vio a Cristo, el que tiene la palabra de Dios es tener a Cristo en sus manos, bro, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria con el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que llegó este video y empezamos a inquietarnos y a preguntarle al Señor, pero el Señor no obró, ha obrado en mi vida de la misma manera, bro, de la misma manera. No muchos meses después de haber recibido a Cristo, nos encontrábamos mi hermano y yo memorizando la Escritura. Nadie nos dijo que teníamos que memorizar la Escritura. El Señor puso en nuestros corazones un deseo y viajábamos por muchos países que cuando éramos chavos hubiéramos querido conocer y salir a pasear en ellos, como músicos, con muchos artistas, y llegó el tiempo de viajar, ir por todo el mundo, y en lugar de salir a conocer esto y el otro, nos encerrábamos en nuestro cuarto a memorizar la palabra de Dios, bro. Y qué noble, qué inteligente. No, bro, no sé por qué, no entiendo, ¿no? Algo sobrenatural. Y de la misma manera, bro, en todo el proceso de mi vida, Dios me ha empujado a hacer su voluntad, ¿no? Romanos 9:16, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, ¿no? Y todo ha provenido de la Escritura. El Señor me dio hambre y sed de su palabra, empezamos a guardar y a través de su palabra
el Señor empezó a llevar a cabo su voluntad en nosotros a través de su soberanía, sin pedirnos mucho permiso, y como dice 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio hemos visto, como dice el Salmo 73 que mencioné. ¿Para qué? Para que contemos sus obras. No es tanto qué puedo hacer si permaneces en Él, es tanto qué puede hacer Él, ¿no? El Evangelio no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Entonces, de la misma manera se ha manifestado en nuestra iglesia, en Familia Semilla ya. Esos son algunos enfoques, no sé si lo alcanzan a ver. Eso es alguno de las áreas misioneras que Dios ha desarrollado sobrenaturalmente. No me senté con un equipo, vamos a Cuba y vamos al recobro y vamos acá y vamos a poner una iglesia en Bilbao. Nunca, bro, las cosas sucedieron como suceden, como Dios dijo que sucederían en Hechos 1:7. No os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Señor puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. No iréis a ser testigos, ustedes me seréis testigos porque yo los voy a enviar. Primeramente en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo lo único que quiero nuevamente en esta noche es contar su obra, no nuestra obra, ¿no? Es increíble, simplemente estoy contando su obra, ¿no? El enfoque en las áreas de trabajo, pues, entonces es hacer discípulos, ¿no? Más allá de ir a plantar iglesias. Yo creo que las iglesias, esta es mi opinión, pero cualquiera puede tener otra opinión. Yo creo que las iglesias son el resultado de los discípulos. La gran comisión no es hacer iglesias, es hacer discípulos. Y las iglesias son el resultado de los discípulos. Las asambleas de creyentes son el resultado de los discípulos. Tenemos que enfocarnos en hacer discípulos, primeramente, ¿no? Como ustedes lo saben, así lo hemos hecho nosotros. Así que esta ha sido una de las áreas. Otra área, así muy rápidamente las platico, ha sido algo que voy a ampliar un poquito más el detalle en Cuba, de las cosas increíbles y sobrenaturales que han pasado en nosotros y a través de nosotros en el país de Cuba. Hoy, de repente, sin quebrarme la cabeza ni aprender árabe, ya todos sembrados en buena tierra, que es nuestro discipulado básico en Familia Semilla. Y déjeme decirle, este discipulado no tiene que ver con aprender pues quién es Cristo, quién es el Padre, qué es la Biblia, qué es la iglesia. Esos discipulados son muy buenos y la palabra de Dios va proveyendo de todas estas cosas a medida que vas avanzando en tu caminar cristiano verso por verso en la Escritura. Provee de todas las cosas. Más bien el discipulado es más básico que eso. Empieza enseñándote cómo desarrollar una relación personal con Cristo a través de la Escritura. Por eso le llamamos aprendiendo a ser un discípulo, ¿no? ¿Cómo le entro a la Biblia? ¿No? ¿Cómo retengo la palabra en mi corazón? Y Dios me reveló en su palabra 7 puntos importantes para poderte relacionar con Dios en la Escritura. El segundo es aprendiendo a orar. Y aprender a orar no es hacerle una carta a Santa Claus. Pedís pero no recibís porque pedís mal. ¿Qué es aprender a orar? Aprender a orar es alinear mi mente a la voluntad de Dios. Muy simple. Eso es lo que pretende enseñarnos el Señor en Mateo capítulo 6, en la oración del Padre Nuestro. La tercera parte de nuestro discipulado es llevar estos principios, cuando son una realidad en tu vida personal, tu relación con Dios en la palabra y en la oración, pues llevarlos a tu casa y ver florecer su reino en tu casa, edificando un hogar feliz, los principios familiares del reino. Y luego el secreto de las finanzas sanas, cómo ocupar los recursos de Dios para darle gloria y al mismo tiempo tener finanzas sanas en tu vida. Y es el gran don del contentamiento, que no se puede comprar en las Mercedes, no se trata de dinero, ¿no? Y el último en nuestros discipulados básicos, aprendiendo a ser la iglesia, no a ir a la iglesia, sino ser una organización, sino ser un organismo bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y que recibe su crecimiento edificándose en amor, ¿no? Efesios 4:16. Y esos son los 5 discipulados básicos y esos ahora están traducidos al árabe. Yo ni he ido a Arabia jamás. Y que te digas, tengo una carga por la ventana 1040, vamos a orar. La neta no. Y ya hay 2, 3 iglesias allá que están siguiendo el discipulado de sembrados en buena tierra en árabe y ya está traducido. Y ni muy cuenta me di cuando lo tradujeron, bro. Cosas que ojo no vio, yo no estoy en todo. Tenemos un ministerio de misionero a las prisiones. Ahorita te voy a enseñar un poquito de eso. Simplemente estas son las áreas. Y estamos ahora metidos, a través de esto Dios nos llamó, que también un área misionera es traducir la Biblia. Y ahora no nos involucramos como iglesia en esta traducción, pero nos hemos involucrado en la traducción hoy del mixteco, del zapoteco.
Hay varios tipos de mixteco. Yo ni siquiera eso sabía, bro. No es solamente un mixteco, hay varios tipos. Y ahorita voy a presentarles un poquito de esto, cómo Dios nos ha llevado a participar, y ha sido una enorme bendición participar en la traducción de la Biblia. Y usted sabe que, por ejemplo, para traducir la Biblia a esos lugares, ellos ni siquiera tienen libros en su idioma. Ok, no tienen un vocabulario, no tienen un, ¿cómo se llama? Analfabeto soy yo, ¿verdad? No tienen un alfabeto, ¿no? En su idioma. Así que hay que hacer desde el alfabeto. Pasan los misioneros 25 años. Primero tienen que aprender la lengua metidos en la selva. Después tienen que hacer un alfabeto. Por ejemplo, en el mixteco, el alfabeto pues es el alfabeto en español. Entonces tú puedes leer. Dejé mi portafolio y traía la traducción de Mateo para leerte un pedacito, ¿no? Cómo se oye, ¿no? Y lo puedes leer porque está tomado del alfabeto en español y traducido al sonido de ellos. Pero ahora es increíble que no solamente tienen la Biblia, sino ahora tienen, como siempre ha sido, partiendo de la Biblia, ahora puedo tener más libros de ciencias, de matemáticas. La Biblia les ha dado, y la traducción de la Biblia les ha dado a estas tribus la oportunidad de poder leer su idioma. No solamente de conocer al Señor, sino como siempre la palabra de Dios trae tantos beneficios a nuestras vidas, ¿no? Por cierto, en el pueblo de Israel no hay otro libro de texto que no sea la Biblia para enseñarte historia, geografía, etcétera. Son los profetas, etcétera. Ok. Y luego participamos con los Gedeones y con el recobro. Voy a ir rápidamente dándoles un reporte. Así que ya les hablé de nuestro enfoque, ya les hablé también de los libros del discipulado. Esto lo voy a pasar. Estas son las sobrenatural obras que Dios ha desarrollado a partir del respeto a su palabra que hemos tenido en las semillas de mostaza. Eso es increíble. Una persona en Tyler, Texas, que es una de las Tyler, Texas, aquí empezamos una pequeña obrita en Tyler, Texas en el 2010. Hoy es una iglesia que tiene aproximadamente unos 120 miembros, unas 10 células, 7 células. No tengo el dato de las células claramente, pero un pastor americano allá en Tyler, Texas, después de ver el trabajo bien padre del pastor Omar de Semilla que está ahí y ver cómo perseveraban y crecían, una iglesia muy grande y con muchos recursos económicos, les donó un edificio que había donado en otras ocasiones a otras iglesias hispanas que habían destruido y que no habían usado, que habían, etcétera, que habían abusado de los edificios y no habían dejado ningún fruto. Y después de unos 2 o 3 meses que les donó este edificio, que está bien padre, no traigo fotos de él lamentablemente, que enseñarles porque dejé mi portafolio, pero entran, bro, y está súper chido, y las sillas y todo hermoso y todo remodelado, y nuestros hermanos con tanto cariño aplicando sus dones de carpintería, de plomería, de electricidad, lo han dejado increíble, bro. Y el pastor americano me pregunta: ¿por qué? ¿Qué Omar es diferente? ¿Qué tienen ustedes que los otros hispanos que les hemos dado este tipo de privilegios no han tenido y no han desarrollado? ¿Qué tienen? Le digo: no, Omar no es diferente. Somos la misma rata con la misma sangre de náhuatl, igual que los demás. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que viendo nuestra incapacidad, ¿no?, nos hemos refugiado en la palabra de Dios y la hemos respetado verso a verso. Y esto es lo que la palabra de Dios puede hacer, no nosotros. Así que estos son los resultados de la palabra de Dios. Hoy son todas estas son misiones, iglesias, algunas solo son células. McAllen Reynosa, Brian Delicias, Bilbao, Tyler, Laredo, hasta Tyler son iglesias ya, gracias a Dios, con pastor. Bueno, Monterrey estamos en vías, el pastor soy yo en este momento, pero estamos trabajando en eso. En Ciudad Lerdo también. En Azul, Buenos Aires tenemos 3 células. En Azul 2 células y en Buenos Aires 1. En Monterrey estamos empezando, como les digo. En Tapachula, en Matamoros tenemos solo células que ya tienen unas 4 o 5 familias. Y todo esto se ha multiplicado dándole respeto a la palabra de Dios, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y es el poder de su palabra, ¿no? Mis palabras, Juan 6:63, son espíritu y son vida. Otra de las cosas increíbles que se han desarrollado en estos tiempos es Cuba. Hace como 5 años, aquí está, en el 2014, yo recibí una invitación de la iglesia de la Convención Bautista del Occidente, donde está La Habana,
En el occidente está La Habana, en el oriente está Santiago, son las ciudades importantes. Para dirigir la alabanza, y de hecho algunos semillosos de esta iglesia me acompañaron, Raulito y varios músicos bien lindos, y armamos una banda y dirigimos la alabanza, pero el Señor puso en mi corazón, ¿sabes qué? No solamente vayas a eso, ¿no? Cuba es un país que no está explorado, la gente no va a Cuba porque, pues, tú sabes, hay veces los motivos no son muy correctos y no hay mucho que sacar, ¿no? A Cuba vas a dar. Entonces llevamos un grupo de personas para que examinaran el terreno. Hicimos un examen del terreno y vimos una oportunidad de que en Cuba casi no hay Biblias, bro. Para tener es una Biblia por 4 o 5 personas, ¿no? Mucho menos hay libros de discipulado. Entonces ahí encontramos una necesidad. Y no tengo el dato, traía los datos, pero nuestra iglesia, bendito sea Dios, a Él sea la gloria siempre, es Él a través de nosotros. Dios nos ha movido a donar 47,000 libros de sembrados, 47,000 libros en este momento llevamos donados de sembrados en Cuba, ya no nada más en la parte occidental, sino también ahora toda la parte oriental, algo así como 15,000 libros de niños, de discipulados para niños, etcétera, acompañando el Evangelio de misericordia y cosas que yo no soñaba hacer, han sucedido. Hoy hemos podido cubrir toda la isla de Cuba. No sé cuántas, pero son cientos de iglesias que están siguiendo el discipulado, porque creemos que el discipulado es lo que fortalece a la iglesia, ¿no? Es lo que dice aquí, que trabajamos con las 2 convenciones, ¿no? Bautistas, la del occidente empezamos en el 2012, la del oriente en el 14, cientos de iglesias, etcétera, y eso todo lo ha hecho el Señor. Y les pongo rápidamente un videíto, nada más para que se gocen. Igual lo cortamos como yo te digo dónde, mi hermano. Eso es en Cuba. Espero en Él cuando débil estoy, en Él fuerte soy, Él llena mi corazón. Y es que yo sé en quién he creído, Él es mi Dios, mi Rey y mi amigo. Si quieres bajar el audio un poquito, les platico lo que corre el video. En Cuba no te permiten entrar con ningún tipo de literatura que no sea comunista hasta el día de hoy. Entonces no puedes meter 47,000 libros, jamás en la vida. Entonces lo que hemos hecho es hemos hecho contacto con los hermanos allá que tienen prensas clandestinas, hijo. Y llevamos ahí los USB y ahí lo hemos podido reproducir. Nos ha salido muchísimo más barato que haberlo impreso en México o en los Estados Unidos, y ha sido una enorme bendición. Junto con eso hemos llevado Biblias, etcétera, y ha sido una enorme bendición. Y lo único que quiero decir es, si respetamos su palabra, cosas que ojo no vio sucederán. Ok, déjeme seguir adelante con esto para no retenerlos mucho tiempo. Muchas gracias, mi hermano, muy amable. Es como un reportito de lo que ha sucedido allá, a ver si en algún momento podemos trabajar en algo juntos, o alguno de ustedes sienten en su corazón, ¿verdad? Pues esto habla de las conferencias y de ese asunto que se realizó aquí. Ahí está Sembrados en árabe, ¿le entiende algo? Es una gran bendición. También tenemos unas células ahora en el penal estatal de Reynosa, Tamaulipas, que inició en febrero, y ahora más de 30 personas ahí se comparten. Le voy a poner un pedacito del video para que se goce de lo que está pasando en el Cerezo de Reynosa, Tamaulipas. Audio, ahí sí, un poquito de...
vez más les saludo en el Señor. Muchas gracias por ponernos atención en este lugar. Mire, traigo una camiseta que dice Sembrados en Buena Tierra. Quiero dejarles saber que hemos estado estudiando los discipulados de Sembrados en Buena Tierra y han sido de gran bendición para nuestras vidas. Acabamos de terminar el tercer discipulado. Vivimos aprendiendo a ser discípulos, aprendiendo a orar, aprendiendo a ser un hogar, edificando un hogar feliz, y realmente cada uno de los discipulados que estamos llevando han sido y están siendo de gran bendición para nuestras vidas, que estamos aquí como internos, y también para las vidas de nuestros familiares, de nuestros hogares. Por entregar tu vida y por darnos lo dulce y tu probar ayer. Dios les bendiga. Mi nombre es Rogelio Flores, pastor de la Iglesia Peniel. Por la gracia del Señor, durante 3 años, a todos y cada uno de ustedes les puedo decir que el Señor tiene algo preparado para ustedes, así como lo tenía para nosotros. ¿Qué cosa puede dignificar más nuestras vidas? Que Dios nos haya escogido para manifestar sus obras en nosotros. Ha llegado discipulado por parte de Semilla de Mostaza, Sembrados en Buena Tierra, y hoy estamos disfrutando de esa edificación para nuestras vidas. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tenemos, gracias al Señor, todo el material con nosotros, y el discipulado está siendo parte de la vida del ser humano en este lugar, y está edificándolos como se espera de todo esto. Gracias por estar una manita para subirlo. Acompañándonos. Gracias, mi hermano, muy amable. A nuestro hermano Heriberto Hermosillo y a todos los que lo acompañan. Gracias. Damos gracias a Dios. O sea, lo que quiero compartir con ustedes también es que, espérenme tantito, eso ahorita se los pongo. Es que la obra misionera no es simplemente ir a viajar, ¿no? La obra misionera empieza en nuestra casa, ¿no? Es en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria. Oigo a muchos chavos que se quieren ir de misioneros, pero pues todavía su familia no conoce del Señor, ¿no? Entonces yo creo que la obra misionera empieza ahí, la obra misionera empieza en nuestra comunidad, ¿no? Dios nos ha llevado a Cuba, pero también nos ha llevado a la prisión estatal ahí de Reynosa, Tamaulipas. Y como le vuelvo a decir, nada de esto lo hemos planeado. Dios ha dado dones, Dios ha dado visiones, Dios ha llevado, y de repente nos hemos encontrado empujados por Él a llevar a su evangelio. Déjenme, como ustedes conocen el recobro, ¿para qué les pongo más videos del recobro? Esta es una presentación realmente que fue como un reporte a nuestra iglesia. Se los compartimos rápidamente. Déjenme compartirle un pedacito de esto. Pues el recobro, yo sé que para ustedes como para nosotros es otra obra misionera, ¿no? Trabajar en el recobro es atender una misión que Dios nos ha dado. Yo creo que el recobro, siempre lo repito así, es algo que dignifica mucho el ministerio, si es que esa palabra la puedo usar, y si no, perdónamela, pero como que justifica un poco el ministerio de Semilla de Mostaza, ¿no? Ha sido un ministerio muy paralelo a nuestra vida espiritual como iglesia, y ha sido hermoso poderlo ver florecer junto con la gracia de Dios en nosotros. Doy muchas gracias a Dios por todos los jóvenes que participan en el recobro. Dentro de 2 semanas, nuestros jóvenes cada día más vienen desde McAllen y desde Reynosa, pagando sus propios gastos para, pues como ven ahí, pintar, decorar, traer mopeds, pasar toda una semana. En esta ocasión van a pasar 10 días allá en el recobro, y ha sido una enorme bendición, porque cuando uno piensa dar, recibe mucho, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir, porque el que da recibe 2 veces. Y pensando participar en algo a favor del recobro, los favorecidos somos nosotros, definitivamente, ¿no? Y es una obra que está muy cerca de nosotros y que es una bendición para nosotros.
Dios, gracias. Gracias, Dios, gracias. Y gracias por este varón, Señor, que pusiste en nuestro camino, Señor. Muchas gracias. Y gracias por todas las personas, Señor, que tú has bendecido. Con vida, fuerza, salud, trabajo, recursos. Sobre todo tú que has puesto tu buena voluntad en ellos. Y has producido ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Ser posible que se logre esto. Gracias por la congregación, gracias por las manos que se estiraron para ser posible. Y gracias por todo lo que ha de venir, Señor, para esta construcción de tener esta casa para tus hijas. Por Jesucristo nuestro Señor. Les platico algo, Padre, que hace unos meses, como ustedes saben, ustedes fueron los anfitriones preciosos del 25º aniversario, o sexto, no lo recuerdo, del recobro, ¿no? Hubo una fiesta aquí, no sé si ustedes se acuerden, y las niñas del recobro cantaron, ustedes pusieron la mesa, a lo mejor no vinieron, pero pusieron la mesa y eso fue algo maravilloso. Y yo, viendo como hombre, había invitado a muchos pastores y a mucha gente para que cada día fueran más los que se adhirieran a esta visión del recobro y el recobro se viera más favorecido, ¿no? Y de repente estaba yo en la puerta, bien sacado de onda y amargado, porque no llegaron, bro. Otra vez volvió a llegar lo vil, lo débil, lo menospreciado. Otra vez llegó el cojo, el manco y el menesteroso, ¿no? Y yo diciendo, ¿dónde están los pastores? ¿Dónde está la gente que va a aportar la feria para el recobro? Y el Señor aprendió una lección, hijo. No celebras al recobro, hijo. Celebras mi misericordia y mi gracia. El recobro no necesita de nadie. Tiene un Dios todopoderoso y no le falta nada. Y esta celebración no es para otra cosa, sino para que me lleve yo la gloria y tengan mis hijas la oportunidad de darme las gracias ustedes, ¿no? Porque yo he bendecido y yo soy el que sostiene el recobro. Y fue una enorme bendición. Pero aunque la historia parece extrema, tiene un final más feliz. Ahí le va, y es el que le quiero contar. Hace como 3 meses me hablaron del recobro para decirme que como resultado de esa reunión que tuvimos aquí, un hermano después de tiempo, ¿no?, llegó, tocó al recobro con una camioneta increíble, modelo 2016, ya con placas, 0 kilómetros, así que sí hubo aún hasta recursos para el recobro, ¿no? No todo fue perdido. Llegó con una camionetita y la donó al recobro, bien chida, y estaba yo bien contento, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y termino diciéndoles algo rápido. Misiones es algo que tiene muchas vertientes, ¿no? Que tiene, la gracia de Dios es multiforme. Misiones no solamente es hacer un viaje, ir a compartir. Misiones es atender al recobro. Misiones es traducir la Biblia. Misiones es aportar para los gedeones que ponen la Biblia en los hospitales y en los hoteles. Misiones es muchas, ir a las cárceles. Misiones es muchas cosas. Ninguno de nosotros está exento de encontrar una función dentro de las misiones en nuestra iglesia. Misiones es tu hogar, misiones es tu familia, misiones son tus hijos, tu fundamental misión, ¿verdad? Misiones es que todos sepan que Cristo murió por ellos, ¿no? Y que todos tienen parte, todos los llamados tienen parte, etcétera. Podría traducirles enseñarles muchas cosas más. Simplemente, déjame, así como lo dejamos así para no quitarles más tiempo. Se ha traducido ahora la iglesia, el libro de Génesis se ha traducido al mixteco de la costa, hemos participado con ello, se apoyó la impresión de Génesis y se presentó en noviembre de 2013 y muy pronto se apoyará la impresión de Mateo también. Allá en Oaxaca, en Santa Cristina, es que está la letra bien chiquita, hemos participado en la traducción de la Biblia y bueno, a Dios a la gloria, ¿no? A Dios a la gloria, respetando su palabra y caminando en fe
y encontrando cada quien nuestra función y llevando a cabo nuestra misión como un grano de mostaza, pequeñito. Allí, si somos fieles en lo poco, en lo mucho el Señor nos va a poner, ¿no? En lo mucho que traiga gloria a su nombre. Y bueno, simplemente era la idea darles un reporte. Parémoslo. Déjenme terminar con una palabra y nos retiramos. Primera de Corintios, capítulo 3. Simplemente la leemos y ya está. Le digo desde qué versículo. Capítulo 3, versículo 5. Podemos empezar ahí. ¿Quién es Fermino? ¿Quién es Heriberto? ¿O Héctor? ¿O Raulito? ¿O Iberto? ¿Quiénes son Pablo o Apolos? Sino solo servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, no por ninguna virtud o elocuencia, sino porque Dios lo concedió, que así fuese hecho. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento y la gloria la tiene Dios y lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, platas, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche que nos has permitido reflexionar, Señor, en una área de la gran comisión, que es el área de misiones, misión que estamos llevando a cabo aquí en el Distrito Federal, en esta preciosa iglesia, Señor. Llamando a tus hijos aquí, Señor, en este lugar, en San Antonio, en Santa Mónica, ahora a través de estas iglesias preciosas en tantos lugares, Querétaro, Toluca, Pachuca, Puebla, etcétera, Señor. Gracias te damos porque lo único que hemos podido hacer es contar tus obras y observar tu poder que va llevando tu palabra, que va usando, Señor, a gente indigna, inmerecedora, incapaz como nosotros que sacaste del bote de la basura, Señor, para mostrarle al mundo de lo que eres capaz, Señor, dándole nueva identidad a nuestra vida para que podamos servirte y tu gloria siempre acompañe al que te sirva. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Gracias por esta reflexión. Anímanos, exhórtanos que cada día seamos más los que vayamos entendiendo que la gran comisión no es para unos cuantos, es para todo aquel, Señor, que ha creído en ti y puede tener un lugar en esta preciosa mesa de salvación. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo en esta noche. Habla a cada uno de nuestros corazones conforme a tu escritura. Plántala, Señor, como ese grano de mostaza, y que crezca una gran hortaliza hasta hacerse árbol para tu gloria y para que los tuyos, los gentiles de todas las naciones de la tierra, vengan y toda lengua vuelva a ser unificada, dándote la adoración que tú mereces y confesando que Jesús es el Señor para gloria tuya. En el nombre precioso de Jesús oramos, Señor. Amén.